Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos nosotros Hechos de los Apóstoles. Hoy queremos subrayar el capítulo 18 del 19 al 21. Aquí Pablo es muy bien recibido en la comunidad de Éfeso. Es una de las únicas que le está recibiendo bien, ¿verdad? Nosotros sabemos que Pablo siempre va primero a las sinagogas, procura hablar con los judíos que están en esa región, en esa ciudad, en ese lugar, y luego les va proponiendo, ¿verdad? La novedad de Jesucristo. Cristo, novedad de vida, la realización y la planificación de la historia de la salvación del Antiguo Testamento. En el versículo 19, cuando llegaron a Éfeso, Pablo se separó de sus compañeros para ir a la sinagoga y dialogar con los judíos. Estos le rogaron que se quedara más tiempo, pero Pablo no accedió, sino que se despidió de ellos diciéndoles: volveré otra vez, si Dios quiere. Y partió de Éfeso. Bueno, hasta ahí entonces tenemos el versículo 21. Después desembarcó en Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Bueno, esto es el viaje que está continuando hacia Antioquía. Estamos terminando el segundo viaje porque después ya comenzará el tercer viaje de Pablo. Vamos a mirar un poco. Ellos llegaron a Éfeso, llegan a Éfeso, Pablo, que es capital de la provincia romana de Asia. Una ciudad griega libre. Vamos a mirar un poco Éfeso. Es interesante, ¿verdad? Con sus propios senados y asamblea políticamente importante. Era la ciudad comercial más grande de Asia Menor. La ciudad más grande comercialmente hablando de Asia Menor. Y donde digo Jayco, en Javela comercio, etcétera, etcétera. Entonces, esa ciudad es bastante movimentada siempre. Ahora, en Éfeso ocurrió un hecho insólito. Pablo fue a visitar la sinagoga y discutió con los judíos. Su tema favorito, Jesús es el Mesías. En todos los lugares, ¿verdad? Como nosotros decíamos, Pablo, Jesús es el Mesías, Jesús. En fin. Todo lo que significa este caminar, entonces, así como nos está presentando aquí por lo menos el autor sagrado. Presentar a Jesús el Mesías, leitmotiv, idea central. Pablo visita en la sinagoga. El 19 nos vuelve
a subrayar este aspecto. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo se separó de sus compañeros para ir a la sinagoga, ya, para ir a la sinagoga, yahaki, dale lomita, yahaki, ñañamonguetaki, yaicuaki. Y esto es interesante. En Éfeso ocurrió un hecho insólito. Pablo fue a visitar la sinagoga y discutió con los judíos su tema favorito, Jesús es el Mesías. Pero cuando les anunció que continuaría su viaje, Lucas dice, los judíos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo. Pablo no accedió, no podía, les dijo, ¿verdad? Es algo insólito, porque ya saben, ya la Pablo ñemose hoy. Va, ego cuau veruña, andema, él ya venían de revolución, va, etcétera. Entonces, nada, él le gusta para ello. Sin embargo, aquí en Éfeso, estos se alegran, estos quieren que se quede, le exigen incluso, pero Pablo en este caso, él ya tenía bien planificado y pensado hacia dónde se iba. Porque si no, Pablo, hoy estamos en día que era Ginebra. Hoy estamos en día que era Ginebra, ¿verdad? Porque parece que hay buena predisposición, pero quería llegar, se nota, a su destino que era Antioquía. Les dijo, es indispensable que yo celebre la fiesta que viene en Jerusalén, pero no se iría para siempre. Es necesario, ¿verdad?, que yo celebre la fiesta en Jerusalén. Volveré, si Dios así lo permite. Priscila y Áquila permanecieron en Éfeso y Pablo zarpó hacia Cesarea. Pablo está partiendo hacia Cesarea, volviendo hacia la Tierra Santa. Y bueno, así entonces comenzamos esta nueva narración, ¿verdad? Porque desde aquí después ya tendremos el tercer viaje misionero de Pablo. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, y hoy estamos nosotros ya en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. Leemos desde el profeta Daniel, capítulo 3, 25, 26 y luego 34 al 43. Azarías tomó la palabra y oró así: bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, y digno de alabanza, que tu nombre sea glorificado eternamente. No nos abandonas para siempre a causa de tu nombre. No anules tu alianza, no apartes tu misericordia de nosotros, por amor a Abraham, tu amigo, a Isaac, tu servidor, y a Israel, tu santo, a quienes prometiste una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo y como las arenas que está a la orilla del mar. Señor, hemos llegado a ser los más pequeños de todas las naciones, y hoy somos humillados en toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este tiempo ya no hay más jefe, ni profeta, ni príncipe, ni holocausto, ni sacrificio, ni oblación, ni incienso, ni lugar donde ofrecer las primicias, y así alcanzar tu favor. Esto es lo que está diciendo el profeta Daniel. Roñe momón berinde jehuí jaupeare ñande yarana aben, dore coyete moimba ebete. Jaupea mao yapo, jaure oilaro yapo bea. Upeare ñande yara ko angaro yu. Roñe sunane nonde roñe pomoine nonde pearo yeruende. Epocomina orereje. Es decir, tocar el corazón, tocar la mente, ñangua jebe ñane tu uma lleva. Jaupe chamanteika tuta ñande la ñe pomoi, haya yesa kwa. Jaupe bella yerueta, haya ñande yara. Somos verdaderamente, como dijimos ese miércoles de ceniza, polvo. Somos nada. Yaguari airía lleva.
Hanenes indica tu moaima de vero yabo. Orenen dumiken a peixaro ñe pomo y haishane donde emaña orereje. Y danos esa salvación, danos esa fuerza. Eso estamos pidiendo, queridos amigos. Tercera semana del tiempo de Cuaresma. Así que ñañemos un bareteque y vamos a caminar juntos para salir adelante y poder ser purificados por la gracia del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Deus
casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Ya estamos en el regreso, ¿verdad?, de Pablo hacia Antioquía. Cosas muy interesantes lo que nos va contando. Estamos insistiendo y estamos mirando estos versículos 19, 20 y 21. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo se separó de sus compañeros para ir a la sinagoga y dialogar con los judíos. Bueno, esto nos presenta ya en esta primera partecita. Llega, se introduce, sinagoga es esencial y fundamental. Es el lugar de donde vamos a comenzar, decíamos, a predicar a Jesucristo. Vamos a predicar lo que nosotros hemos recibido, lo que nosotros hemos conocido, lo que nosotros hemos participado y compartido de la vida misma de Dios. Miren que es una cosa demasiado importante por una parte, y por otra parte lleva consigo una responsabilidad demasiado grande. Y eso la pinta a Pablo también, como que le mueve. Se dan cuenta que Pablo, desde el primer momento, él va y busca. Él no escatima ningún esfuerzo, es una persona muy generosa. Él mismo se dona, se entrega, se da. Miren que después dice, se despidió de sus hermanos, etcétera, se crea un voto. Cuando llegó a Éfeso, Pablo se separó de sus compañeros. Pablo se separa de sus compañeros para ir justamente a la sinagoga y dialogar con los judíos. Oye, se para. Él tiene esa necesidad. Y los otros tal vez, bueno, viste, estábamos llegando, viajamos, estábamos cansados. Pablo no se cansa, parece, ¿verdad? Interesante porque después los frutos son frutos que llegan, son frutos importantes, son frutos que todo el mundo puede entender que se da a raíz de una entrega y de una generosidad también de San Pablo. O si no, ni Baracayá, ni Yaguando, Guajumayá. Y claro, pues si nosotros nos encerramos, si somos egoístas, si buscamos simplemente lo nuestro, o si hemos recibido algo de parte de Dios que se nos ha regalado, pero que después nosotros no somos capaces de salir y de ir al frente, y claro que después se nos vuelve mucho más difícil, ¿verdad? Pero cuando uno es generoso, siempre parece que se facilita más. ¿Y por qué? Y porque ahí está esa gracia de Dios que se manifiesta en esa relación con los demás. No en ese egoísmo que nos ata y que nos aleja también de la comunidad. Ñande yajecap, ñande utá, ñande utajaya, peache toba, peándase convenir, etc. No. Aquí entonces apuntar siempre al aspecto de la comunidad. Lucas no registra nada, ¿verdad?, con respecto aquí a que ellos van para anunciar ciertamente, y Pablo, al visitar la sinagoga, Pablo mismo va y discute con los judíos, con ese tema favorito que Jesús es el Mesías. Pero cuando les anunció que continuaría su viaje, Lucas dice, ¿qué va lo que va a decir Lucas? Es indispensable que yo celebre la fiesta que viene en Jerusalén. Que yo celebre la fiesta que viene en Jerusalén. Y entonces uno piensa y dice, bueno, Pablo a ver las ellas, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Es necesario que yo aquí celebre la fiesta que viene en Jerusalén. Pero
no se iría para siempre. Volveré, si Dios así lo permite. Priscila y Áquila permanecieron en Éfeso y Pablo zarpó hacia Cesarea. Bueno, esto es lo que nosotros entonces encontramos aquí, como este capítulo 18, del 19 hasta el 21, ¿verdad? Se nos presenta así. Estos le rogaron que se quedara más tiempo, pero Pablo no accedió. Pablo no accedió. Oye, y por eso decíamos que es todo un triunfo para Pablo. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué esta gente le está recibiendo? ¿Qué es lo que podemos notar entonces aquí? ¿Cuál es esa grandeza para que él pueda ser bien aceptado aquí en este lugar? ¿O será que los otros no eran tan fanáticos? Porque también eso podemos poner, ¿verdad? Porque hay muchas personas muy fanáticas, pero ustedes saben que el mismo fanatismo es resultado de una ignorancia total de cualquier cosa. O sea, yo me puedo volver fanático, ¿verdad? Fanático. Vamos a poner así una cosa que menos nos ofenda, Yeshua, de un club. Yo puedo ser un súper fanático, pero el fanático no acepta la derrota. Yo veo el club, el equipo, la iba a leer, a pesar de que muchas veces ni campeón de América, ni Copa Libertadores, no ganáis, pero ese fanático. O roto porque o ganar, güey, de Copa, y ya, frente hoy, como si fuese todo. No. El fanatismo siempre es encerrarse, o sea, vos tenés que saber un poco la historia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que te fanatiza, verdad? Es simplemente mirar estadísticas y basta, ¿verdad? Bueno, así también tenemos que mirar aquí de la palabra de Dios. Y eso es lo que procuramos hacer, no volverse fanáticos, sino que sobre todo entender el mensaje para que después eso te lleve a un cambio, porque si vos te volvés fanático, ne cambiamos ahí. Acá ve que en vez de que ella pueda y poner, ella pueda la iba ahí. Volvemos enseguida con más Ñanti Yarañi en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia, extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo
yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen, tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. Descubre la magia de la música en una noche única con Marichel Sinfónico, acompañada por la Spirit and Sound Orchestra y la increíble participación de Marichel y Luis Alfredo Díaz, sábado 9 de marzo, 20 horas, en el Teatro Municipal Ignacio Apane. Sumérgete en un viaje musical que fusiona la elegancia de la Spirit and Sound Orchestra con el talento incomparable de Marichel y la emotividad de Luis Alfredo Díaz. Disfruta de un repertorio que abarca desde clásicos atemporales hasta composiciones contemporáneas, creando una experiencia sinfónica única. No te pierdas esta oportunidad de vivir una noche llena de emociones y melodías cautivadoras. Marichel Sinfónico, sábado 9 de marzo, 20 horas, Teatro Municipal Ignacio Apane. No se lo pierda. Jesús está aquí. Este proyecto de hacer una película para fomentar el perdón en todo el mundo surgió en Colombia, un país tristemente castigado por la violencia. ¿Cuántas personas han muerto por tus decisiones? Estamos hablando de más de 2.500, 2.700 víctimas directas. Yo he aceptado la responsabilidad de cada uno de esos hechos. ¿De cuántos asesinatos estamos hablando? Con mis propias manos, unas 300 personas. La venganza y el derramamiento de sangre llama más sangre. Y a mí me pasó eso. He buscado a algunas de sus víctimas y han compartido conmigo sus historias de dolor. Un día la violencia tocó la puerta de mi casa. Nos habían matado a la mamá. Acaban de matar a su hermano. Yo en ese momento temblaba de pies a cabeza. Ay, mami, me dieron en mi pierna y me está doliendo. Fueron las últimas palabras que yo le escuché a él. Hubo una emboscada y murió en combate en las selvas del Chocó. A las 2:45 de la tarde salí a mitad de camino. Se me acercó un muchacho y me echó ese ácido. No me dijo por qué, nada, nunca supe por qué fue. Y me dijo, yo le pegué 6 tiros en la cabeza. Yo me empecé a llenar de mucho odio, rabia, mucho resentimiento, impotencia. Yo quería coger justicia por mis propias manos. Eso es duro, duro. Lloré, lloré, lloré. Hasta que pensé y yo dije, ¿yo qué hice de mi vida con tanto odio? ¿Hay algún modo de romper esa espiral de odio y de tristeza? ¿Se puede mirar con paz a la persona que mató o que ordenó matar a tu propia hija? ¿Es posible amar a un enemigo? Yo decía que yo no lo perdonaba, que primero me moría pues. Y yo perdoné a don Ramón y a todo el hotel, los que me han hecho daño, a mí y a mi familia. Y lo perdoné de todo corazón y yo descansé. La vida como que me ha cambiado mucho. Y yo no siento rencor con él ni nada, nunca. Y le pido a mi Dios también que lo perdone. Hay que perdonar porque ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Yo ahí entré a sacarle a su hijo para matarlo. Y fue brutal como entramos. Vuelvo a entrar a esa casa.
como 10 años después, pero a pedirle perdón a ella. A mí me decían, ¿usted cree que a mí me matan un hijo y yo voy a perdonar? Yo le digo, si puede uno perdonar, si puede uno perdonar, Dios le da a uno ese valor de perdonar. Y perdonar es un don que el Señor nos regala, que Dios nos manda. Cuando tú le ves a ese hombre, ¿cómo puedes mirarle a los ojos, servirle un plato de comida, sentarte a comer con él como si nada hubiera pasado? No le puedo dar cabida al odio, no le puedo dar cabida al rencor, ya lo que pasó sucedió. No hay en ti una llamita de rencor, de odio. No. Si eso le vamos a dejar de herencia a nuestros hijos, entonces ¿qué estamos preparando el día de mañana también? Solo vine a entender el sufrimiento que causó esa organización que yo dirigí cuando tuve la primera oportunidad de sentarme frente a las víctimas y ver en sus expresiones todo ese dolor de unas heridas que serán incurables en el corazón de ellas. Y solo vine a entender la grandeza de Dios, de su bondad y de su generosidad, cuando esas víctimas, a pesar de tanto daño, perdonaron. Primero que todo, le pido perdón a Dios por el dolor causado a todas estas familias, padres, madres, hermanos, esposas, hijos, huérfanos. Hoy comprendo todo lo que dañé y que les pido perdón de corazón, que me ha dolido y me ha costado esos 14 años de equivocación y que comprendo todos los sentimientos que ellos tienen hacia mí. Como Ramón, como colombiano, le pido al pueblo colombiano perdón, a todos. Si usted no llega a perdonarme, lo sabré entender. Pero si usted me concede el perdón, empezaremos ambos a descansar y a vivir una vida en paz. Yo sentía como si me hubieran sacado un puñal de mi corazón que me tenía atravesado entre pecho y espalda. Yo sentía que me lo sacaban lentamente. Ya he estado con personas así que dicen que no, ellos no perdonan. Y les he dicho, para uno estar en paz hay que perdonar. Obviamente que tengo que mirar al pasado, pero siempre miro con alegría y los recuerdos más bonitos que me hayan dejado. Y sigo mirando hacia el frente y esperando un futuro con esperanza. Salgamos adelante, mostrémosle al mundo entero que nosotros también somos potencia mundial y ojalá esa potencia que sea potencia de amor y de perdón. Los invito a que perdonen de corazón, pero que sea de corazón y con la ayuda de Dios todo se puede. Durante toda mi existencia no tendré alguna historia más bonita que contar o un regalo más bonito que contarle a alguien que lo que ustedes me dieron a mí. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos aquí prácticamente al final de este capítulo 18. Nosotros dijimos que Pablo llega hasta Éfeso, quería predicar en Éfeso
ciertamente Pablo 1 o 2 años antes, pero ya había sido impedido por el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Dirigido, dice, hacia otro lugar. Ahora el Espíritu Santo le dio la oportunidad de predicar en esta importante ciudad y fueron vistos grandes resultados. En Éfeso le reciben muy bien, ya hemos hablado bastante y hasta quedamos un poco sorprendidos porque le dan cabida a Pablo. Incluso le dicen aquí, le rogaron que se quedara más tiempo, pero Pablo después no va a acceder porque tiene otros compromisos. Ya el Espíritu Santo le dio la oportunidad, por lo tanto, de predicar allí en Éfeso. Dios tiene un tiempo especial para todo en nuestra vida. Si Pablo lo hubiera podido discernir, el Espíritu Santo en realidad estaba diciendo, espera. Cuando él quería ir a Éfeso, en vez de no, algunas veces Dios dice, espera. Y él siempre sabe lo que hace cuando lo dice. Entonces, queridos amigos, esto es para centrarnos verdaderamente y entender, a ver hacia dónde estamos apuntando. Es la fuerza del Espíritu. Recordemos que también el libro de los Hechos de los Apóstoles es el accionar del Espíritu Santo. Y digo ya dice, porque estamos en la teología de Lucas. Lucas divide demasiado. El Antiguo Testamento es el accionar de Dios para con su pueblo. Luego el Nuevo Testamento, sobre todo los Evangelios, es el accionar del Hijo, es decir, Jesús. Y luego Hechos de los Apóstoles es el accionar, tercer momento de la teología lucana, que es la fuerza del Espíritu. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Antiguo Testamento, Evangelio, Hechos de los Apóstoles. Y aquí la centralidad, por lo menos de Hechos de los Apóstoles, siempre va a ser la comunidad. Mañana. En cuanto que la centralidad del segundo momento siempre será Jesucristo, el Evangelio, ¿verdad? La buena noticia, el actuar del Hijo. Y así también el primer momento en que Dios prepara toda una historia de salvación, el Padre, Antiguo Testamento, los profetas, en fin, todo lo que nos ayuda a nosotros a encaminar, a entender dentro de nuestra reflexión el camino de Dios. Y bueno, ahora dice que Pablo, estando ahí, le rogaron que se quedara por más tiempo, pero Pablo no accedió directamente, sino que se despidió. Oye, despedido y fuera. ¿Qué significa esto? Se despidió de ellos. Águila y Priscila se quedaron en Éfeso. Eso quiere decir, aparentemente a pedidos de Pablo. Algo bueno había empezado en Éfeso y Pablo quería que el trabajo continuara con sus amigos de confianza. Qué bueno. Aquí podemos entrar también en otro elemento que encontramos, que es Pablo mismo, que sabe, entre comillas, vamos a decirlo así, sabe delegar su propia función. No. Aquí Pablo está dando un paso hacia adelante que es esencial, pero siempre luego, porque al final de cuenta, es Pablo el que va pasando de ciudad en ciudad, va anunciando a Jesucristo, va implantando la iglesia. Miren que no habrá sido fácil para Pablo, a pesar de que también Pablo entiende que tiene que hacerlo comenzando por las sinagogas. A veces está la gente en la sinagoga, pero hindú, como la sinagoga siempre era un lugar como el Areópago también, pero esto es cerrado en el sentido que del judaísmo es una sinagoga, o sea, van ahí para hablar del tema que ellos tienen que tratar en una sinagoga. Pero usted Pablo joven, pero después le va aplicando, enseguándonos. Es esa comunicación y esa gracia de Dios que recibe Pablo para luego proponer, ¿verdad? Proponer lo nuevo. Proponer aquello que él entiende que
está presente en su propia vida, que es la fuerza de Jesucristo. Y entonces, desde ahí ese surgimiento que tiene ahí de mí si no evangelizar. Entonces, ojo, o propone, oye, ahí yoga, nada. Esto es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y entonces esta palabrita se despidió de ellos después de que él haya compartido con la gente en la sinagoga, con los encargados de la sinagoga. Aquila y Priscila se quedaron en Éfeso, aparentemente a pedido de Pablo. Algo bueno había empezado allí y que continuara también con sus amigos de confianza, ¿verdad? Eso es lo que tiene que hacer, tiene que continuar esto, amigos de confianza. Ahora, estos le ruegan también, dice, ¿verdad? Le ruegan, porque él va a continuar, se despidió de ellos, pero estos le rogaron que se quedara más tiempo. Pero Pablo no accedió. Hay dos cosas aquí. Le piden a Pablo, quiere decir que o entendieron ese mensaje, o llegaron a comprender, o Pablo con toda esa experiencia que tiene también ya sabe cómo tiene que presentar, porque es que le es fácil para la arejógina. Nosotros estuvimos hablando del fanatismo, el que es fanático se cierra y no hay caso con un fanático de dialogar. Ni hoy. Hasta vos le mostrás, el color negro para un fanático es blanco, el color azul para un fanático es rojo, a pesar, ¿verdad? O sea, no hay caso. Entonces por eso es que, sobre todo con corrientes protestantes, de sectas, etc., porque te toma al pie la letra ahí, bebina, ¿verdad? Entonces es como martillar la cabeza contra la pared, ¿verdad? Y entonces está siempre ahí en lo mismo. Entonces Pablo aquí mismo se nota que les abrió la mente y la capacidad, ¿verdad? Y entonces ellos dicen, bueno, Pablo, por favor, te rogamos, para poder conocer más y hacer este camino de salvación. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a observar la segunda palabra clave, Señor, escrito todo en mayúsculas. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aprendemos por primera vez el significado de este nombre en la historia de Moisés y la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Dios se aparece a Moisés y le ordena liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés le pregunta, ¿qué si las personas me preguntan el nombre del Dios que me envió? Dios responde, diles, Eyeh me ha enviado a ustedes. Esa palabra hebrea, Eyeh, significa yo seré. En otras palabras, el nombre de Dios significa que es el que es y el que será. La existencia de Dios no depende de nada o de nadie más. Dios simplemente es. Pero sonaría un poco extraño que Moisés fuera con los israelitas y les dijera, yo seré, me ha enviado a ustedes. Solo Dios puede decir, yo seré. Así que en la siguiente oración, Dios le dice a Moisés la versión que debe decir en voz alta. Yahweh, el Dios de nuestros ancestros, me ha enviado a ustedes. Esa palabra, Yahweh, es la antigua forma hebrea del verbo Él será.
Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aparece más de 6.500 veces en el Antiguo Testamento. Esto es lo interesante. A lo largo de los siglos, los israelitas querían honrar la naturaleza sagrada de este nombre divino. Así que cuando leían la Biblia hebrea en voz alta y llegaban a este nombre, dejaron de decir Yahweh. En lugar de eso, empezaron a decir la palabra hebrea para Señor, que es Adonai. Esta práctica ha continuado a lo largo de los siglos. Después, cuando las personas comenzaron a traducir la Biblia, adoptaron la misma práctica. En lugar de escribir el nombre divino, lo tradujeron como Señor, escrito todo en mayúsculas. ¿Comprendiste? Bien, porque hay más. Los antiguos escribas judíos querían prevenir que alguien dijera este nombre en voz alta, aún accidentalmente, cuando leyera la Biblia hebrea. Inventaron una estrategia visual para asegurarse que tú dijeras Adonai. Tomaron las 4 consonantes del nombre divino. Esas letras corresponden a nuestras letras Y, H, W, H. Luego, insertaron las 3 vocales de la palabra Adonai y las combinaron para crear una palabra híbrida artificial que si la pronuncias suena como Yahová, pero ningún israelita decía Yahová en realidad. Es simplemente un recordatorio visual para decir la palabra Adonai. Ahora se pone más interesante. Mucho después, los escribas cristianos no sabían que Yahová era una palabra artificial. Comenzaron a decirla en voz alta y a escribirla. Esta es la palabra que eventualmente entró al español como Jehová. Es una palabra que muchas personas usan todavía hoy. Pero lo principal es que la palabra Señor, en letras mayúsculas, es una indicación del nombre divino. No la confundas con la palabra Señor, que no está todo en mayúsculas en tus traducciones al español. Esa es en realidad la palabra hebrea Adón, que solo significa Señor o amo. Esta palabra puede referirse a reyes o al amo de un siervo, o incluso a un pastor de ovejas. En ocasiones, los autores bíblicos usan esa palabra para referirse a Dios en frases como el Señor de toda la tierra o el Señor de señores. Detrás de todas estas palabras, Jehová, Señor, Adonai, está el nombre divino original del Dios de Israel. Se refiere al que era, es y siempre será. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Hoy quiero encontrarte, mi Señor, y quiero quedarme en tu amor, Necesito mucho más de ti, tu presencia ha estado para mí, a tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir, necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí, a tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón y una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Me ha conquistado y sin dudarlo me he entregado, la mejor opción que he dado, nada puede ser comparado a tu amor. Mi Señor, eres lo que siempre quise, mi premio mayor. Yo, eres el aliento, pan para el hambriento, agua para el sediento, omega y el comienzo. Eres luz en la oscuridad, en mi tormenta paz, eres vida y verdad, y hoy de ti yo quiero más. Cuando recuerdo todo lo que me has dado, cuando miro en las historias del pasado, en mi memoria se dibuja una sonrisa. Sentir tu amor sin merecerlo me da vida. Eres mi luz cuando la oscuridad llega, luna y estrellas cuando la noche se acerca. Eres mi paz en medio de la tormenta,
mi mar en calma cuando el día ya se acerca. Hoy he encontrado tu amor en tus brazos, perdón. He encontrado tu amor. Una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor. Ya no existe temor. Curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor en tus brazos, perdón. Una nueva vida. Nuevo amor. Hoy te encontré, mi Señor. Ya no existe temor. Curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor en tus brazos, perdón. Todo diferente con tu amor. Una nueva vida. Todo lo nuevo, mi Señor. Hoy te encontré, mi Señor. Ya no existe temor. Curaste mis heridas. Ajá. Río Squad, la revelación. Mara, gracias, Padre. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Miramos ya esta última partecita del capítulo 18, cómo va terminando nuestra historia, ¿verdad? En que Pablo, aquí desde el capítulo 18, se encuentra con Áquila, con Priscila, comienza la fundación de la iglesia de Corinto, pasajes muy interesantes, pero aquí también tiene problemas, ya de nuevo, ¿se acuerdan? Que le llevan ante el procónsul Galión. Esa también fue una historia muy interesante. Al final deja, aquí habíamos terminado que Galión, ¿verdad? No le da mucha importancia, Yareía y Juvecuera. Y luego continúa la historia, dice que Pablo no es que en esta oportunidad tuvo que salir pitando, tuvo que salir corriendo, sino que permaneció todavía un cierto tiempo en Corinto. Vimos que está en escuela, le fue presentando la situación, luego se despidió de sus hermanos, se embarcó hacia Siria en compañía de Priscila y Áquila, en Cencreas, a raíz de un voto que había hecho. Ese voto también ya habíamos hablado, ya posiblemente es una cosa muy privada de Pablo, no es eso del nazareo, ¿verdad? Eso solamente, decíamos, se puede hacer en la tierra de Israel, solamente ahí. En todo caso, si vos estuviste mucho tiempo ausente, etc., dejó de habitar 30 días y llega todo. O sea, existen todas estas normas, estas leyes, y era un poco así, ¿verdad?, de estos votos. A Reñanas en el templo, ¿verdad?, porque a Peberes en el templo, Peberes a Pene a Carangüe, Peyayo, porque ya a Pamaneo. Bueno, en fin, todos estos elementos son muy interesantes que nosotros sepamos, pero ¿a qué se refiere? Y posiblemente más bien no se refería a lo del nazareo, sino que se refería posiblemente a algún voto especial de Pablo privado. Pero en fin, suposiciones, decimos voto privado. Bueno, vos podés imaginarte de todo. Porque Pablo, por ejemplo, en donde se iba, él se iba a la sinagoga, vamos a decirle, un voto, Señor, si yo me voy aquí a la sinagoga, vamos a suponer, que Pablo sinagoga, y a la sinagoga a proponer tu evangelio, Jesús, y entonces, si estas personas me escuchan, si ahí el encargado de la sinagoga me recibe, etc., entonces, ve a la Shevoto, Jesús, ve a la Shevoto, ajá, vamos a ponerse, bueno, ánimo acá, pero mal. O sea, es lo que nosotros solemos hacer, ¿verdad?
interesante, ¿verdad? Interesante. Esto entra dentro de la religiosidad popular también. Se dan cuenta que Pablo también no es tan metido, ¿verdad? Simplemente en ciertas normas y leyes que él quiere que sea de esta manera, ¿verdad? Sino que Pablo es muy abierto y entiende. Pablo tiene una formación en realidad filosófica, griega, muy profunda. Entonces, la ignorancia nomás es lo que, queridos amigos, muchas veces nos lleva a encerrarnos en tantas cosas. Y también entre nosotros mismos, mira que yo suelo ver y le veo y le escucho. O pienso, oye, me necesitas recibir de WhatsApp. Hay gente que te envía cada cadena, cada cosa. Eso, lastimosamente, demuestra ignorancia en muchas personas, lastimosamente. O personas que se pelean, no leen los documentos de la iglesia, por ejemplo. Y, no sé, alguien le dijo, alguien que tuvo una visión de un angelito. La vez pasada leí a alguien que traía 10 castigos para las personas que comulgan en la mano. Imagínate. Y digamos, en vez de estar metiéndose en estas cosas, inventando cosas, eso no dice, no hay ningún documento de la iglesia que diga eso, ¿entiendes? A inventar 10 cosas. O sea, no sé quiénes son los que inventan esto. Se vuelven fanáticos, se vuelven esto, se vuelven aquello. Entonces, Pablo, sin embargo, es una persona que tiene una visión maravillosa, pero no es que él está hablando y está diciendo nomás las cosas porque es un ateo. Al contrario, Pablo, incluso después de haber perseguido a Jesucristo, tiene esa experiencia profunda en Jesucristo. Ya a poco se le pone pata para arriba todo lo que él está viviendo, ¿verdad? O poco se veían ya. Y por eso es que después él, cuando comienza a hablar, está transmitiendo lo que él vive de la experiencia de Dios. No está inventando y no está diciendo cualquier cosa. Son experiencias de vida y esas experiencias que tienen que ser transmitidas. Porque recordemos que la presencia de Dios en la vida del hombre lo tiene que liberar. No nos puede encadenar. Ese que te dice, estos son los castigos que usted va a recibir, eso te está encadenando, ¿verdad? Al contrario, te tiene que decir, el que verdaderamente vive en la gracia de Dios, se siente como hijo de Dios, haciendo el bien, haga esto, haga aquello. ¿Se acuerdan lo del buen samaritano? El buen samaritano no está encadenado a ninguna ley. El sacerdote y el levita estaban encadenados, no podían tocar a alguien golpeado, ensangrentado, porque si no, según el rito, perdían todo su derecho de ir al templo, ¿entiendes? Entonces, todos estos detalles son importantes. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando estas cosas tan lindas que Pablo nos va enseñando, y sobre todo a través de Hechos de los Apóstoles, lo que pasa con su propia vida. Me despido por el día de hoy de nuestro curso bíblico y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.